Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta charla en nuestro YouTube de Laboratorio Arte Alameda, este 28 de noviembre 2020, en el cual celebramos 20 años de labor museística del laboratorio. Tenemos con nosotros a Paloma Porras, primera directora del laboratorio. Mi nombre es Lucía San Román, soy la actual directora del laboratorio. Celebramos este 20 aniversario con un año de actividades que en su conjunto las llamamos la 2020. 2020 porque es el año que nos convoca a entender estos 20 años, estos 20 años de labor, pero a la vez también porque 2020 hace alusión a la mirada hacia atrás, o la mirada perfecta, la mirada que se supone es de 2020. Entonces, aquí lo que queremos hacer es por medio de un programa, sobre todo en redes y en línea, el hacer entrevistas como la de hoy con directores y curadores y artistas que fueron parte importante de la historia del laboratorio. También robustecer al archivo Priamo Losada, que comenzó en 2015 y es el único en Latinoamérica que tiene un enfoque sobre arte de nuevos medios, arte digital, etcétera. Y a la vez también hacer, cuando nos permita la pandemia, programación en vivo y mientras tanto exposiciones que hagan referencia a lo que significa ser un espacio como el que somos, es decir, un espacio único en Latinoamérica, enfocado en el diálogo entre arte, tecnología, ciencia, transdisciplinariedad. Estamos muy, muy contentos de tener hoy a Paloma, quien tiene una historia increíble. Su currículum que les voy a leer está aquí enfrente de mí, son páginas y páginas. No, qué horror. Ella fue directora del laboratorio de 2000 a 2004, es decir, ella fue la que gestionó el cambio de laboratorio de lo que era la Pinacoteca Virreinal de San Diego, que tenía el acervo de toda la obra colonial que se fue al MUNAL bajo su custodio, a hacer este museo con un cierto enfoque. Antes de eso trabajó como curadora en el Museo Universitario del Chopo de 1989 a 1997 y después fue directora del antiguo Colegio de San Ildefonso de 2004 a 2013. Ahí organiza exposiciones que oscilan desde las manifestaciones de grupos marginales, el arte electrónico, hasta grandes revisiones de arte colonial latinoamericano. También fue directora de proyectos especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 2013 al 2014 y del 2016 al 17 colaboró con FYJ Festival de Flores y Jardines. Que el otro día que platicábamos decía que ¿por qué no hacer también curar un festival de flores? Y estoy de acuerdo. En 2017 fue curadora del proyecto Art Project Tanda en Zululand, África del Sur, y un proyecto de Star for Life, fundación que realiza distintas acciones para la prevención de la expansión del SIDA en Sudáfrica. Fue también directora del Museo Caluz hasta muy recientemente, es decir, también de nuevo, en 2017 me parece empieza a dirigir este espacio que apenas tiene su inauguración recientemente, es decir, ha fundado o ha generado las condiciones para que un museo se emerjan de donde los imaginamos que pueden ser en dos ocasiones. Quiero también hacer un poco de hincapié en lo que hizo en el Chopo, que en su momento fue un bastión y continúa siendo, perdón, no solo en su momento, pero hasta ahora, bastión de la cultura alternativa y de la música underground. Su trabajo en ese lugar coincidió con el surgimiento de los artistas que dominarían los 90s en México y tuvo la oportunidad de organizar importantes exposiciones de los mismos, como son Damián Ortega, Abraham Cruz Villegas, Francis Salis, Eduardo Barora, entre otros. Vamos a hablar con mucha profundidad de su trabajo como directora de laboratorio. Me voy a saltar esa parte en su biografía, pero voy a hablar un poco más de su labor como directora del antiguo Colegio de San Ildefonso, que como todos sabemos es un museo muy, muy importante y muy grande, porque me imagino que es parte de entender cómo se hace la gestión de dirigir museos, es también entender los tamaños, es decir, no solo físicamente, sino equipo, importancia para la nación, etcétera. Entonces vemos curadora en el Chopo,
director en laboratorio, director en San Ildefonso, es decir, hay un escalamiento de su propia práctica hacia arriba. Ahí inició una mezcla de exposiciones históricas y contemporáneas particularmente atractivas para la Ciudad de México. En este lugar fundado a finales del siglo XVI como una escuela jesuita, luego formó en el siglo XX a muchas generaciones de la élite intelectual mexicana y todos conocemos los murales extraordinarios de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiro y otros que están en ese lugar. En 1992 se transformó como un centro cultural y en este lugar, bajo la dirección de Paloma, se realizaron diversas muestras, entre ellas Annie y Joseph Albert's viajes por Latinoamérica, Cicatrices de la Fe, el arte de las misiones de la Nueva España, 1600 a 1821, David LaChapelle, exposiciones individuales del artista británico Anthony Gormley, Pedro Diego Alvarado de México, y el artista australiano Ron Mueck. Todas estas exposiciones, o más bien cada una de estas exposiciones, con un alcance de hasta 100,000 visitantes. Su trabajo como directora de proyectos especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores también tiene, claro, esta visión ya no solamente de trabajar para museos en el país, sino de pensar qué significa la relación entre cultura y diplomacia, lo cual es muy importante. Y bueno, a mí me interesan mucho sus remembranzas, sus historias que nos va a contar de cómo fue que el laboratorio se gestionó, pero también me interesa mucho el entender la importancia de la memoria en la construcción de la institucionalidad mexicana, de la importancia no solamente de tener instituciones, digamos, que hacen cosas en el presente, sino instituciones que tienen historias vivas y que están ahí presentes. En particular, el caso del laboratorio me parece muy interesante porque es un museo pequeño, digamos, en escala presupuestal, no tan grande, aunque sí es grande en escala física, pero es un museo que tiene mucha reverberancia en Latinoamérica en particular y que sigue y que también es de cierta forma único en el contexto de todas las Américas, es decir, en el contexto de Estados Unidos y Canadá. Entonces me llama mucho la atención el entender cuál fue la lógica de transformar un espacio que fue del 64 al 2000, básicamente la Pinacoteca Virreinal, a este espacio mucho más dinámico, mucho más abierto, que tiene un mandato desde sus orígenes de ser un laboratorio. Aquí tenemos un PowerPoint que vamos a seguir, pero también nos vamos a desviar de él, donde vamos a ver algunos de los artículos que salen, imágenes del pasado, etcétera. Entonces, Paloma, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Claro. Estoy encantada de estar con ustedes en esta fecha tan simbólica para todos, en realidad. Sí. Gracias por haber pensado en mí y es un privilegio dialogar contigo. También para yo acordarme de todas esas memorias que tengo ahí guardadas y que en un momento fue como un frenesí de actividades y de sacar todo adelante, pero con el tiempo ya uno puede reflexionar al respecto y esas actividades se convierten más en reflexión. Entonces, pues, qué gusto poder hacer esto contigo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Estamos grabando esto por dos razones. La principal es porque entra dentro de nuestro acervo de archivo para corregir, para darle más fondo a nuestra propia historiografía. Tenemos en el archivo estas imágenes, obviamente, de la Pinacoteca, de los interiores de la Pinacoteca. Esta área es las obras increíbles que ahora están en el MUNAL y que se fueron en el 2000 al MUNAL, que originalmente el espacio fue museografiado en los 60s por Gamboa, etcétera, esta serie de pinturas increíbles de todos tamaños, hay grandes, hay pequeñas, etcétera, que ahora las puedes ver porque de hecho han hecho una reinstalación de estas piezas en el MUNAL, entonces es un muy buen momento para ir a visitarla. Y también tenemos en el archivo estos artículos que nos pueden dar momentos de comienzo. Podemos ir Este artículo no tiene una fecha, pero aquí me pareció muy interesante cuando lo estaba leyendo, que tú empiezas a trabajar ¿cuándo para el laboratorio? Porque
tu primer título es a Paloma por Raza Segura, la entrega de las obras básicamente de la Pinacoteca al MUNAL, y tu primer título era como encargado de la Pinacoteca Virreinal o algo así, lo leí por aquí. Entonces, al principio de tu gestión no me queda claro si tenías como una encomienda del INBA de hacer un museo de arte contemporáneo, o qué tenías de encomienda. ¿Cómo Claro. fue que dio eso? No, muchas gracias. Qué bueno. Y sí es necesario aclarar todo eso porque creo que nunca se ha hecho. Pero en efecto, cuando me invitó Gerardo Estrada a colaborar con el INBA en el Laboratorio Arte Alameda, en efecto llegué al Laboratorio Arte Alameda y él me comentó, me dijo, es un espacio que va a tener una transformación, vamos a cambiar una serie de obras de la colección permanente, de la colección de arte virreinal, al MUNAL. Era la época del MUNAL 2000, que es un gran museo con todas las condiciones de preservación necesarias. Entonces ya estaba decidido que se iban a mudar todas esas obras y se iban a poner en la colección del MUNAL. Cuando llegué ya se había todo, ya habían hecho la entrega al MUNAL prácticamente en su totalidad. Quedaron algunas obras, pero yo no tuve mucho que ver con la entrega de esas obras, solamente con llegar a un espacio vacío y darle una vocación nueva. Ese fue realmente mi misión, la misión que me dio Gerardo Estrada. Además, en un momento en el que debo de decir, y ahí es una gran virtud de Gerardo, es que aunque él tenía ciertos planes o una idea de lo que se podía hacer en el laboratorio, en la Pinacoteca Virreinal, él había pensado en hacer probablemente un museo de la ruptura, porque además sabía que iban a llegar todos estos murales de Osaka que hizo el grupo de la ruptura y que nunca se expusieron en Osaka y iban a regresar a México. Entonces había pensado él como hacer una exposición, un museo de la ruptura que no existía en México y que ese podría ser el lugar indicado. A mí me pareció estupenda la idea, pero dije, qué barbaridad, pues estos espacios de este tamaño, de estas dimensiones, con estos muros gigantes, no va a permitir que se hagan cuadros, que se haga pintura con mucha facilidad. Entonces, pensándolo bien, dije, bueno, a mí me encanta el espacio, su flexibilidad, sus dimensiones, su grandiosidad, su gigantismo, ¿no? Era un templo gigantesco y maravilloso. Entonces, ¿qué es la obra que más se podría adaptar a un espacio con estas características? Y definitivamente pensé que sería ideal trabajar fundamentalmente con exposiciones hechas ex profeso en cada caso, puesto que no íbamos a tener una colección permanente, sino cada exposición sería diferente y todas se tendrían que trabajar especialmente para el momento y para la ocasión. Entonces, lo más adecuado, lo más accesible, lo menos caro, hasta cierto punto, era trabajar con medios electrónicos, en el sentido que las proyecciones podrían tener el tamaño gigante de esas dimensiones enormes que se buscaba y cubrir el espacio bien sin tener que producir obras enormes, costosísimas, en talleres enormes, en un momento en el que los artistas prácticamente quieres. Entonces creo que ahí fue por donde decidí más bien meterme más en las distintas posibilidades que que tiene y que ofrece el arte contemporáneo, no solamente con solamente obra en medios electrónicos, sino también obra contemporánea, ¿no? Y después, poco a poco, al cabo del tiempo, fue que ya se especializó en el arte en medios electrónicos. Pero al principio fue cambiar la vocación y eso fue más bien decidir no poner pintura, sino más bien dedicarnos al arte contemporáneo y sobre todo con la flexibilidad del auge que existía ya en esos momentos de los medios electrónicos. Me parece bien. Pero bueno, cuando yo llegué ya prácticamente no había nada y ya te platicaré qué es lo que todavía estaba, que no lo habían mandado al MUNAL.
y de ahí también surgió la primera exposición. Sí. Me parece bien interesante como en ese momento, los 2000, en términos de arte internacional, sí hay un movimiento clarísimo hacia el arte de nuevos medios, que en realidad el nuevo medio era video, porque ahora en nuevos medios eso se manifestó de otras formas en los próximos 20 años, es decir, arte digital, arte de internet, etcétera. El nuevo medio en realidad es video en particular, y dos cosas me parecen interesantes de lo que cuentas. Por un lado está la sombra o digamos el precedente del Exteresa, que tenía desde el 93 como un museo que estaba dedicado al performance, al cuerpo, y hay de hecho en uno de estos artículos una mención del director en ese momento, hablando de cuál es la relación entre el Exteresa y el laboratorio. Son dos espacios que están, iglesias desacramentalizadas, que tienen ciertas problemáticas de instalación, pero que se dedican al arte contemporáneo. Entonces, me gustaría como entender si para ustedes, cuando se pensaban a sí mismos, si se estaban conceptualizando, si era algo que un diálogo con el Exteresa estaba claro, por sentado. O que nos íbamos a repetir o que nos íbamos a juxtaponer, ¿no? Sí, por supuesto que lo tomamos en cuenta y definitivamente decidimos que podíamos hacer grandes colaboraciones, pero los medios electrónicos daban para más. O sea que, y además las posibilidades de obras ex profeso, teníamos pensado hacer obras de distintos artistas que probablemente no estaban contempladas ya en el Exteresa, porque el Exteresa ya tenía como una identidad más de performance, de arte sonoro, sí, y de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en un principio sí quisimos hacer exposición. Para mí fue muy importante esa cosa de trabajar ex profeso, de invitar ciertos artistas internacionales y mucho por el legado que yo traía del Chopo, trabajar con una generación de artistas en sus exploraciones en estos medios, pero ya llevadas a un espacio y consolidadas en un espacio tan bonito como el Templo de San Diego, que es una maravilla, es una belleza. Cuando llegué yo estaba vacío y me deslumbró la belleza de ese lugar, igual que el claustro, ¿no? Que es una belleza. Y después atrás hay una sala que la veíamos como más experimental nosotros, que es una sala más como un cubo blanco, y ahí tuvimos muchos proyectos especiales en donde comisionamos a artistas de esa época. Yo venía de todo este movimiento del arte conceptual de los 90 y comisionamos a algunos de esos artistas a que hicieran obra especial con estas herramientas tecnológicas que ya utilizaba mucho un grupo de artistas en otra zona de la ciudad. Digamos, estoy pensando en el centro multimedia, pero era como integrar, emparentar estos dos mundos del arte contemporáneo, y ese era el lugar para hacerlo. En ese sentido, fíjate, Lucía, que me gustaría decirte que Gerardo Estrada fue muy abierto siempre en recibir propuestas, en entenderlas, en escucharlas y en dar la libertad y la confianza a las personas que se los proponían para llevarlas a cabo. Y eso hay que halagarlo muchísimo, porque sí fue una época que todos pudimos experimentar de verdad. Sí. Y hasta cierto punto era todo un poco más juguetón, era un poco más lúdico y demás. Y bueno, de esa forma fue como nació el Laboratorio Arte Alameda, en esa especie como de amor al arte contemporáneo, de confianza por parte de las autoridades y un poco de integración y de juego de toda una comunidad del arte contemporáneo. Uh-huh. Me interesa mucho esta descripción, laboratorio, lugar dedicado a la experimentación, la investigación y la práctica. Y si no me equivoco, en una de las entrevistas que tenemos ahí de los artículos, tú describes al laboratorio de esta forma. Entonces, sí, es muy particular que ustedes deciden llamarle al museo Laboratorio Arte, para definir Alameda. Es decir, hay una apuesta por la experimentación. No se están enfocando en arte contemporáneo ni arte de nuevos medios, y hay una apuesta por llamar la atención hacia su localización. Estamos en la Alameda.
y somos Sí. un laboratorio de arte. Entonces, me parece que el nombre de laboratorio es muy importante y me quisiera, ¿cómo es que llegaron a ese nombre? Y otra pregunta ligada es, ¿cuál fue el rol de Priamo en todo esto, del famoso y irreemplazable Priamo Sí, Lozano? claro que sí, por supuesto. Bueno, pues mira, en realidad, así como te digo que hacíamos las cosas de una forma informal, muchas conversaciones, mucho diálogo, lo de Arte Alameda lo decidimos porque se nos hizo que se pegaba el nombre. Arte Alameda es una combinación que nos pareció que inmediatamente iba a tener un magnetismo en la gente, ¿no? Entonces, Arte Alameda se iba a llamar en un principio solamente Arte Alameda, pero de pronto con esta idea de experimentar, con esta obsesión que teníamos todos de abrirlo más a la experimentación de estos medios, pero ya con un espacio físico en donde se pudieran concretar las instalaciones y visualizar todos estos soportes y estas herramientas en un lugar, en un espacio físico, fue que decidimos nombrarlo laboratorio. Ahora, no teníamos el equipo para realizar todas estas instalaciones solamente en el laboratorio. Generalmente con los que trabajábamos mucho era con el centro multimedia, porque allí estaba todo el equipo tecnológico que los artistas podían ir y trabajar con él. Y después, una vez ya terminado todo este proceso tecnológico allá en el centro multimedia, lo traían a este espacio glorioso y ya lo convertían en una instalación. Y se me hace muy importante porque antes de eso, yo creo que en México solamente los artistas podían participar más bien como en festivales de electrónica o en festivales de arte sonoro, electrónico, como en festivales así como muy especializados en ese tema y no tanto en un diálogo y en una fusión con un espacio y con semejante belleza de espacio que era el ex templo de San Diego. Entonces, eso abrió una nueva oportunidad a toda esa comunidad, yo creo. Claro. Entonces ustedes inauguran con un inmueble increíble. Era ya Priamo se une a tu equipo ¿cuándo? Desde un principio se une a mi equipo. Él sí era totalmente parte de esa comunidad, pero totalmente. De hecho, en la comunidad con la que yo había trabajado antes, en el Museo del Chopo y demás, sí se conoció a Priamo, pero no era como tan central para todos los artistas. O sea, ellos estaban como como en un lenguaje, en una investigación de su propio lenguaje más conceptual y demás. Y Priamo viene totalmente de ese mundo y también llega de Nueva York. Él fue curador en Nueva York y va llegando a México. Y a mí me fascinó, me embrujó porque era un hombre de una sofisticación así impresionante. Y bueno, es que estaba mandado a hacer para trabajar con un espacio tan glorioso y tan esplendoroso como la Pinacoteca Virreinal. Entonces, cuando entró su sensibilidad, su perfeccionismo, su elegancia y su sentido del espectáculo, fíjate, su sentido del espectáculo me maravilló. Y bueno, él entró en el equipo inicial para hacer la primera exposición. El equipo inicial fue con Eric Cámara, que después me acompañó siempre en San Ildefonso y después en el Museo Calus y demás, somos amiguísimos. Eric Cámara, Edgardo Ganado, que es maravilloso. Estudié con él en la UNAM, fuimos compañeros. Luis Gallardo, con quien también fui compañera en la universidad. Priamo y yo, no sé si se olvidó alguien, si No, éramos, no, ¿verdad? también. Sí. Entonces, nosotros de alguna forma, esa primera exposición hice esta especie como de grupo de curadores para transformar el espacio, porque de alguna forma era como un consejo asesor que nos permitiría hacer las cosas bien y hacer una transición suave y entender bien qué es lo que sería adecuado e interesante
para México en esos momentos, ¿no? Entonces, este grupo colegiado de curadores para esta primera exposición fue un apoyo increíble para esta transformación, y que yo creo que poco a poco, y en ese sentido debo de decir que Priamo fue mi gran ayuda en darle a la Pinacoteca esa sensación de crear exposiciones que tenían esa noción del espectáculo y que lograron una alquimia del espacio como pocas veces se ha logrado, yo creo. Y esa alquimia fue la que deslumbró a todo mundo, que cuando llegaban al museo y veían esta relectura del espacio, un espacio que había pasado de un lugar de culto a una pinacoteca y después al arte contemporáneo, y además de lo más contemporáneo posible, los medios electrónicos y demás, que veo que ahorita ya más bien, bueno, a emparentarlo entre arte y tecnología, pues sí era una transición como muy fuerte, ¿no? Entonces, con este primer equipo de curadores, discutimos mucho eso, pero en realidad fueron los curadores de la primera exposición, los curadores de la primera transición. Y Priamo estuvo ahí desde un principio, y lo que te digo, y después ya, bueno, fuimos así como acotando las cosas, refinándolas y demás, y después él poco a poco me ayudó a que fuera más abocado y más específico en los medios electrónicos, porque tenía todo ese conocimiento y todo ese bagaje que yo no lo tenía viniendo del Chopo, del Museo del Chopo. Entonces sí hicimos una mancuerna y un maridaje, creo, maravilloso, maravilloso. Claro. Y me parece también importante que esta primera exposición en realidad es este encuentro entre el legado histórico del laboratorio, es decir, piezas que quedaron, me imagino que son las piezas que quedaron de la... ¿No? Fíjate que no analizamos, quedaron algunas piezas que ya te voy a decir cuáles son. Quedó una sillería y quedó la obra de Perens, de Simón Perens, que es el retablo que se quemó en el incendio de la catedral en 1967, me parece, y ese retablo, precisamente. Entonces quedaron algunas, esta obra, una sillería, y ya, y lo demás estaba vacío. Pero analizamos todas las obras que se habían llevado al MUNAL y de ahí solicitamos una serie de préstamos para poder establecer estos paralelismos, estas comparaciones entre el arte novohispano y el arte contemporáneo. Ahí todavía no hablábamos solamente de medios electrónicos, era solamente una transición primero hacia lo contemporáneo. Claro. Y Priamo venía llegando y estaba como viendo todo y por supuesto estaba muy informado de todo lo que sucedía en México, pero también siempre con la idea de hacer sus actividades de programaciones de videos y demás y de otras actividades relacionando el arte y la tecnología, por supuesto. Pero en un principio, con este equipo de curadores, fue él también una voz más hablando de estas incursiones hacia una identidad tan diferente de lo religioso a lo contemporáneo. Claro, eran 45 obras, según entiendo, y aquí tenemos algunas imágenes de las instalaciones, 18 de ellas coloniales y 24 artistas contemporáneos, en su mayoría mexicanos, o todos mexicanos o residentes acá, ¿cierto? Sí, todos, sí, exactamente, sí, porque muchos de ellos también hicieron la obra especialmente para la exposición. Ya desde ahí empezamos con esa idea. La verdad, perdón, estaba al comienzo de la exposición. Sí, en su estado, es que era muy impresionante, estaba quemado, sí, eran ciertos vestigios de lo que había quedado después de ese incendio, pero se nos hacía maravilloso porque es precisamente ver ese arte religioso con un toque y con una apreciación y con una forma de releer la iconografía de manera más actual, de manera más contemporánea. Entonces lo pusimos, por supuesto, como la parte neurológica de la exposición. Y se veía impresionante. Era un imán que atraía todo, y además la gente tenía la libertad de pasearse porque entraban y decían, mira, pero ¿qué pasó con esto? Y después ya recorrían y podían hacer
los paralelismos, los diálogos, las conexiones entre una obra y otra, y fue una exposición que gustó muchísimo. Yo creo que fue una de las grandes exposiciones que tuvo el Laboratorio Arte Alameda, esta exposición inaugural. También noto cosas que ahora me obsesionan a mí. Por ejemplo, la iluminación. La iluminación que ustedes tienen, y esto ya es bien específico del gremio de dirección, la iluminación fue una iluminación nueva que les pusieron, sacaron la iluminación de la Pinacoteca y les pusieron una iluminación, o dejaron la misma iluminación de la Pinacoteca. Pues yo creo que dejamos la misma iluminación de la Pinacoteca, ¿eh? Sí, eran los mismos focos y demás que, bueno, funcionaron bien. Dejamos prácticamente lo mismo y en otras partes sí tuvimos que adquirir iluminación nueva. Pero en realidad la Pinacoteca estaba muy bien equipada, yo creo, como espacio en sí. Estaba bien equipada a nivel, sí, de iluminación, y probablemente con los problemas de preservación que hay en la actualidad y que son tan estrictos en los museos, pero bueno, los templos tienen obra de arte y ahí están siempre, entonces, y los muros son increíblemente gruesos, entonces mucha obra virreinal se ha conservado en esos templos, ¿no? Pero bueno, la idea de darle cobijo y de cuidarlos como un patrimonio de la nación en un museo como el MUNAL, pues yo creo que fue muy atinada. Y bueno, ahí tenemos grandes obras que podemos apreciar también. Claro. La otra cosa que noto es que en la primera imagen de la exposición, las ventanas están todas abiertas. Ventanas que desde que ahora, claro, se empiezan a sellar, yo creo que incrementalmente con el tiempo, porque la obra en video necesita oscuridad. Y hay una anécdota muy conocida en la relación con la Dirección de Patrimonio, que es cuando se pintó el interior del museo de negro. No sé sí, si fue en una ocasión. Sí, no siempre, todavía se acuerdan del atrevimiento de haber pintado el museo de negro, todavía se acuerdan con horror, porque eso implicaba que la pintura era acrílica, que no seguía, porque claramente sí es un espacio hermoso, pero es un espacio muy complicado de uso porque es un patrimonio de la nación, es un inmueble histórico del INAH. Sí, no se puede clavar, claro, no se puede clavar mucho en las paredes, no se puede detener la obra de los por supuesto, de los frisos, de las columnas de los edificios, solamente en ciertos puntos puedes tener lugares para sostener las obras y demás. Entonces, eso fue un desafío, también eso lo fuimos resolviendo desde un principio. Por un lado, fue darle infraestructura a un nuevo museo de medios electrónicos, es decir, había que comprar televisoras, había que comprar videocaseteras, había que comprar bocinas, había que ver la forma de proyectar bien el sonido en las obras, etcétera. O sea, sí hubo que darle infraestructura al laboratorio. No fue una cosa inmediata, fue poco a poco. Y yo creo que esa parte de otorgarle una infraestructura adecuada, pues sí fue un arduo trabajo que lo logramos, porque yo creo que poco a poco sí es un espacio que está bastante bien equipado. No sé cómo lo sientas tú, ya varios años después, porque bueno, esto también tiene muchas actualizaciones que hacer constantemente, ¿no? El problema es que la tecnología se mueve más rápido de lo que se mueven las ampliaciones presupuestales. Exactamente. Eso es cierto, no había pensado. Entonces siempre estamos un poco atrás en ese sentido, pero bueno, estamos tratando de hacerlo ahora. En ciertas formas, nosotros tenemos unas labores grandes, pero tenemos muy buenas raíces con el trabajo que ustedes hicieron. Tenemos que actualizar nuestro equipo, que lo estamos haciendo con muchísima lentitud, pero lo estamos haciendo, y tenemos que reformar o cuidar o, digamos, restaurar el inmueble. El inmueble ha tenido un par de una restauración en 2012, pero tenemos ahorita unos retos de filtraciones de la cúpula y en particular, que no tienen que ver con terremotos, tienen que ver con pequeñas grietas que se han hecho por maleza que se ha implantado en eso.
Y eso es Fíjate que claro. ese problema yo lo tuve también desde un principio, y también tuvimos que hacer una restauración ahí. Creo que eso ha sido una constante. Esto es la sala del lado derecho, ¿no? Sí, Digamos, la capilla de la Dolores. capilla, sí, exactamente. Sí, ahí también tuvimos que entrar nosotros mismos a restauración. Cuando empezamos, digamos, como a los 2 años después de haber transformado la vocación y la identidad del espacio, sí, ahí tuvimos que hacer una restauración también. O sea que se ve que es un lugar que tiende a tener ese problema. Claro. Me gustaría entender un poco más de una vez que tienen la exposición Actos de Fe y que es un gran éxito y que la vocación del museo empieza a tomar forma, los primeros 3 o 4 o 5 años durante tu gestión. Mira, aquí está la lista de obra que no alcanzamos a ver, pero me gusta mucho ver estas imágenes. Sí. Todo esto está en el Centro de Documentación Príamo Losada y el público puede visitarla cuando no estamos en pandemia, muy sencillamente. Estupendo. Sí, Cuando pues estamos en pandemia es más complejo, pero pueden visitarla. fíjate que tienes toda la razón. Déjame decirte que tuve la suerte. Priamo era muy metódico y muy disciplinado en hacer siempre toda la documentación de todas las exposiciones. O sea, yo forzosamente, después de haber trabajado en muchos museos, sí como que mi preocupación era tratar de sacar un catálogo y demás, pero para él era el catálogo y, por supuesto, lo más importante, la documentación de la exposición. Entonces, él estuvo siempre muy obsesionado con sacar ese registro y me alegro que lo haya tenido tan preciso y tan bien guardado y tan ordenado como era él. Sí. Ay, qué maravilla ver todas estas obras. No había podido verlas, pero sí, eran todas ellas. Sí era como también trastocar la función del espacio y la idea de sus espacios, ¿no? Porque es una nave en donde el centro, que sería el altar, es lo que te llama la atención. Entonces, si quieres hacer una exposición, pues tienes que poder lograr que la gente, que el visitante se vaya a un lugar y otro y que pueda haber un juego de todos los ángulos del espacio, no solamente del altar central. Entonces, bueno, pues con estas fotografías podemos pensar en eso también, podemos reflexionar sobre eso también. Estos son los documentos que tenemos en el Centro de Documentación Príamo Losada, que es una donación que hace después de que fallece Príamo. En 2015 la hace Gerardo Zapata. Es un comodato más que una donación. Estos materiales están en comodatos con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en el acervo, en el Laboratorio Arte Alameda, que está en la parte del auditorio, en el segundo piso de oficinas, y se ganaron una beca, Tania Edo como directora y Paola Gallardo como subdirectora, para hacer un espacio dedicado que está muy lindo y que funciona muy bien. Y es un lugar importante porque no hay tantos lugares en el mundo del arte contemporáneo de nuestras latitudes dedicados específicamente a esta área. Entonces es algo importante, por eso nos importa tanto hacer este año de revisión para robustecer este material, para limpiarlo, para que continúe siendo un enfoque de los investigadores latinoamericanos en particular, pero del mundo en general y mexicanos. Entonces nos da muchísimo orgullo y son los materiales de Príamo. Me gustaría Oye, Lucía, pero era la documentación de lo que hicimos en el laboratorio, o también él tenía su propio archivo de sus hallazgos o de las cosas que le interesaron a lo largo de su vida. Me imagino que era una combinación de las dos, ¿no? Creo que es una combinación de las dos. Creo que son materiales que estaban en el laboratorio, pero también cosas que él guardó en específico. Exactamente. Sí, en otros lugares, en los lugares donde trabajó, en sus visitas a los distintos festivales de música electrónica Sí, exactamente. de manifestaciones electrónicas, y también él le gustaba muchísimo siempre ir a todas las bienales y demás, ¿no? Entonces, y sí me acuerdo que era muy disciplinado en filmar todo, en tomar apuntes de las obras que le gustaban, que le llamaban la atención. Y entonces él poco a poco me imagino que fue haciendo su propio archivo
de vida, de su propia vida, pues, sí. Y de su área, que era una área emergente de investigación y de curaduría. Sí, aquí totalmente. Tenemos algunas imágenes de esa primera exposición, la obra de Betsabe Romero, Llantas para Movimiento con Memoria 2, y otras piezas atrás. A ver, otra imagen, Maricar. Maricar nos está apoyando con el PowerPoint. Gracias, Maricar. Este es de Gerardo Suter. Estas lindas bases muy elegantitas y muy... Ah, bueno, eso, todo el diseño museográfico, por supuesto, lo hizo Priamo, porque te voy a decir una cosa que probablemente ustedes no saben, pero bueno, sí, estas bases, después esos puffs con los que él decidió que se debía de ver el video, que no se podía ver en silla, sino que en esos puffs preciosos en donde él escogía la tela, escogía exactamente el relleno y demás, era una sofisticación total. Y platicábamos mucho de una parte de su vida que en realidad él, en un momento dado, cuando vivió en Nueva York, trabajó por mucho tiempo en la tienda pues, de joven, ¿no? De muy joven, de Comme des Garçons, que es una tienda muy sofisticada en Nueva York, en donde el display es una cosa muy especial. Y bueno, ya tenía desde chico, porque ese fue uno de sus primeros trabajos, tenía desde chico esta noción del display y de los desfiles de moda, los fashion shows y todo eso. Y entonces, y esa forma de ver todo de manera integral, es decir, que cómo vas a pasar proyecciones de video si no vas a hacer un puff de una franela perfecta y tiene que ser gris y con un interior, con una suavidad específica. Era un gran diseñador y sobre todo un hombre muy elegante. Y bueno, me parece que eso le hace honor a la belleza de ese espacio. Claro, claro, claro. A ver, otras imágenes, Maricar Iván Edesa, era el diálogo entre las piezas del Munal. Pero esa obra era muy especial, era de mis favoritas, porque era un video que creo que era como los cazadores en el Amazonas, los cazadores de amazónicos, y un poco nosotros lo emparentamos con la idea del martirio, con la idea de los mártires. Entonces, esa obra de Iván Edesa era muy impresionante. Y bueno, nos daba mucho de qué hablar, sí. Miguel Calderón, arriba de la silla de la que hablamos antes. De la sillería que quedó ahí. De la sillería. Sí. Y aquí, si te das cuenta, está la sillería, está la obra de Miguel y está enfrente, esto está enfrente del mural de Federico Cantú, que está en Capilla de Dolores, porque hay una manta y yo siempre he notado, ves, este es el mural de Federico Cantú, que lo descubrí. Sí, ya claro. Hace mucho tiempo. Lo descubrieron. Sí. Pero en la imagen anterior, tiene una manta que está agarrada de los costados por medio de este cablerío, y ahora todavía encuentras las argollas, porque cada argolla que tenemos de ustedes no la podemos quitar ni la quitamos nunca porque no podemos poner más. No me digas, híjole, pues no sé cómo le hicimos para poner las argollas. Yo creo que no preguntaron. No. No pidieron permiso. No, nos venía a revisar todo el tiempo el Secropam y todo, y pedíamos permiso a todo mundo. Pero sí, claro, como teníamos que transformar aquello, pues si no, no hubiera habido forma, ¿no? Si no, claro, hubiéramos tenido que siempre ver como única obra el mural de Federico Cantú. Sí, la sala E, que es una sala que es colinda con el Museo de Diego Rivera, y esta puerta era la conexión, que nosotros ya la cerramos hace tiempo. Y es una sala muy importante para el laboratorio porque es nuestra única sala que es como cubo blanco o cubo negro, ¿no? Exactamente. Sí, ahí pusimos la jaula de Mona Hatum, en la exposición de Mona Hatum, que fue posterior. posterior. Esto estaba ahí, en esa sala. En actos de fe estaba ahí porque el piso que ves es el mismo piso, es el piso de esa sala. Claro. Fíjate que los frisos que hacía Betsabe, incluso probablemente las llantas, creo que en esa exposición fue la primera vez que empezó a trabajar con las llantas y los frisos que realiza, que se integran a la arquitectura del lugar y al aspecto ornamental de la arquitectura colonial o de la arquitectura prehispánica. Pero yo creo que estas fueron de las primeras llantas que hizo Betsabe.
Una pregunta que quisiera hacer ahora es, ¿cómo fue la cuestión presupuestal? ¿Había desde el principio de tu llegada ya una línea presupuestal dirigida hacia el laboratorio? Las obras que se fueron con el MUNAL no se llevaron una... ¿Sí me entiendes? Porque a veces, como el MUNAL estaba ampliando su presupuesto para recibir 350 obras, me parece, de todos los tamaños, Sí. inclusive unas inmensas. Y ustedes, ¿tú cómo gestionaste tener una línea presupuestal dentro de lo que era Conacult en ese momento? ¿Cómo se hizo esa gestión? Bueno, porque el espacio se había transformado, entonces era el momento de gestionar algún tipo de presupuesto acorde a lo que queríamos hacer. Digo, sin que nunca fuera suficiente, ya sabes, pero en fin, sí nos ayudaron y después, en base al impacto que tuvieron las exposiciones, conseguí muchos donativos y muchas donaciones, sobre todo de equipo, que no teníamos nada, ¿no? Entonces, todo eso fue donado y el presupuesto, bueno, creo que sí fue el momento de tratar de fijar uno lo más generoso posible. Por supuesto que lástima que no pedí más, pensando en ti, ¿ya ves? Oye, y a mí me sorprende ver esta lista que son los primeros 4 años, es decir, tus años de dirección. Me sorprende porque están haciendo 8 exposiciones, 9 exposiciones al año, es un mundo de exposiciones. Están haciendo trabajo con artistas que están haciendo experimentos, es decir, se requiere tener suficiente presupuesto para hacer el experimento, para tomar ese espacio tan importante y grande del laboratorio. Y también hay una combinación entre artistas o basados en México o mexicanos y artistas extranjeros. Ambos, la generación de los artistas mexicanos que tú estás representando en esta lista, Gerardo Suter, Claudia Fernández, Melanie Smith y Rafael Ortega, Teresa Serrano, etcétera, Tommy Glassford, Thomas Glassford, sí. Iván Rafael Abreu, Lozano. Silvia Gruner, Jimena Cuevas. Y por otro lado, tenemos a Anthony Muntadas, a Bruce Nauman, imagínate, a Mona Hatoum. Es decir, estamos hablando de una institución que de la nada está articulando un discurso internacional, nacional internacional. Bueno, en esa época se usaba el término glocal, que me parece horroroso, pero bueno, se usaba ese término. Sí. Local y no global. Y también estamos hablando del legado, digamos, de las gestiones de la globalización del Tratado de Libre Comercio 94 y de la emergencia de México como un país donde hay arte contemporáneo de un nivel muy alto. Sí. La generación de los 90 hace que México figure, ¿no? Y claro. ¿no? Entonces, me interesa entender cómo es, si ustedes lo pensaron de esa forma, cómo se lo articulaban internamente entre tú y Priamo y los otros curadores externos y cómo se lo articulabas tú al INBA. Pues mira, ya no me acuerdo, no. Bueno, yo creo que sí es importante en un espacio en donde apenas estás presentando una nueva forma de hacer arte, no solamente dedicarte y ver lo nacional, o sea, lo que conocemos, sino también poderlo conectar con lo que se está haciendo al exterior. Y entonces sí tratamos de ser como muy estrictos en no olvidar irnos al inicio de todo esto, poniendo ciertas obras, poniendo la exposición de Nam-June Paik, poniendo, por supuesto, la exposición de Bruce Nauman y después otra serie de artistas que son muy conocidos en el medio, también el ciclo de video de Gary Hill. Yo creo que el hecho de que muchas de las exposiciones que hacíamos al mismo tiempo, que sí se ve muy impresionante, pero algunas cosas, por ejemplo, Gary Hill era solamente video. Después también Nam-June Paik era solamente video. Bruce Nauman era solamente video. Donde sí ya, y otros, y no me acuerdo de los demás, pero donde sí ya
nos metíamos más a hacer exposiciones individuales con proyectos ex profeso, fue en ciertos casos. Empezamos con el caso de Mona Hatoum, después con el caso de, sí, porque de Takahiko y Mura también fue solamente, Takahiko y Mura fue solamente cine, video, instalación, y Eder Santos también es una maravilla, ese artista brasileño, hace unas cosas absolutamente impresionantes. Esos dos serían los primeros dos artistas que sí eran más que solamente proyecciones de video, ¿no? Y Gerardo Suter también fue una exposición en forma. A ver, Maricar, sí, si quieres no la de Video Brasil, pero si tienes imágenes de las expos que acaba de mencionar Paloma. Ese es Takahiko y Mura, sí. Y es cine, video e instalación. Y no tenemos imágenes del interior de esa expo. Seguramente sí tenemos imágenes, pero ahorita estamos poniendo las invitaciones, ¿no? Invitaciones, sí. Sí. Sí, sería bueno hacer un recuento. Este es de Rafael Lozano Hemer, esa fue una exposición individual y fue la primera vez que Rafael expuso en México, fue al Laboratorio Arte Alameda. Yo traje a Rafael por primera vez. Ya después expuso en muchos museos de México, pero la primera vez que lo invité, que vino a México, fue con nosotros. Pero esta es una pieza de arte público, ¿ustedes la gestionaron? Bueno, eso fue... creo que para el cambio de siglo, ¿no? Para el cambio al año 2000, nosotros la tuvimos. Entonces, esta imagen es una imagen de algo que se presentó en laboratorio como... En el Zócalo, sí. Entonces, esa es una imagen de algo que se presentó en el laboratorio. Sí, a él le encantaba siempre conectar lo que sucedía en el espacio público con lo que sucedía en el espacio privado. Y esa obra también tenía ese sentido. Pero la obra que hizo ex profeso Rafael Lozano Hemer para el laboratorio fue una instalación en donde aprovechó, digamos, las dimensiones y el gigantismo del templo de San Diego y proyectó imágenes que tú con tu presencia, con la presencia física, con tu presencia corporal, se proyectaba sobre los muros del laboratorio de manera gigante. Entonces, de pronto la gente podía llegar, jugar, caminar por este espacio en el piso y de pronto verse reproducido en unos gigantes. Creo que la cosa de los gigantes fue algo que obsesionó a varios artistas. Te platicaré después de otro artista que se obsesionó con la posibilidad de convertir el cuerpo humano en gigantes y cubrir todas las dimensiones y el espacio del Laboratorio Arte Alameda. Eso fue una de las cosas esa fue la obra principal que hizo Rafael Lozano Hemer en la nave central del museo, y ahí también hubo historias chistosas, porque como él creo que captaba todas las frecuencias de lo que sucedía en la calle, esta obra, de pronto captábamos las frecuencias de las conversaciones de las patrullas. Entonces oíamos a todo volumen dentro del laboratorio lo que se estaban diciendo los patrulleros entre ellos por toda la zona. Eso sí creo que fue una cosa que no sabíamos y fue de, ups, perdón. Claro. Suceden muchas cosas en el experimento de laboratorio. Hay muchas, digamos, accidentes fortuitos y exitosos. Exactamente. No. Sí, porque no sé qué es lo que hizo Rafael que le permitía como sintonizar las radiofrecuencias de lo que sucedía, de las radiofrecuencias de la zona utilizando el cuerpo. Entonces con el cuerpo podías captar esas radiofrecuencias. Te digo que captamos las conversaciones de las patrullas, qué vergüenza. No era nuestra intención, era una experimentación corporal, una experimentación del público. Y también en la primera, otra anécdota divertida, en la primera exposición, que fue la de Actos de Fe, Imágenes Transfiguradas, que quedó esta obra quemada de la Catedral Metropolitana. Cuando vinieron de fuera a ver esa exposición, que realmente el diálogo, la simbiosis y la integración fue muy, muy interesante,
un crítico norteamericano dijo que uno de los artistas más interesantes era Simón Perenzo, que es el que pintó el altar, pero que extrañamente ha de haber sido algún artista que pintaba sus obras y después las quemaba, porque eso se vería muy deteriorado. Entonces, fue una de las confusiones divertidas y muy afortunadas porque nos hizo sentir que, bueno, lo que hacíamos tenía totalmente sentido y que tenía razón de ser, ¿no? Cuando se dan estas confusiones de confundir una obra virreinal con una obra contemporánea que integra un proceso contemporáneo, ¿no? Que es el prender fuego, digamos, a tu obra. Pero evidentemente no dentro del laboratorio, sino fuera, en el estudio, en donde viviera ese artista raro. Sí. Imaginaron toda una historia muy elaborada. Exactamente. Atormentado que quema su Pero propia obra. a lo que nos llevó la experimentación fue muy divertido. Te digo esto de las radiofrecuencias y después la historia del altar de Simón Perenz. Tenemos unas preguntas del público ya para cerrar, porque estoy consciente que es a veces difícil estar mucho tiempo manteniendo la atención en estas charlas en línea. Y estas son preguntas del público para ti y ¿sí? Algunas para mí, supongo. La primera es, durante los primeros días del cambio, ¿hubo gente que preguntaba por la pinacoteca? Sí, claro. Muchísimo. Y siguen preguntando, ¿eh? Siguen sí, por supuesto. Los mandamos al Munal. Sí, preguntaron por ella, pero cuando vieron que había un respeto y una preocupación también de los artistas contemporáneos de estudiar la iconografía, y en ese sentido puedo pensar en la maravillosa obra de Abraham Cruz Villegas, que hizo San Cristóbal, que unió, digamos, la parte de abajo del edificio con el techo, digamos, lo terrenal con lo celestial, solamente con un palo que era como el bastón de San Cristóbal. Ya sabes que la iconografía de este santo es que ayudaba a cruzar a la gente un río muy caudaloso. Entonces, Abraham puso esta obra, que eran solamente unas botas con un palo altísimo de piso a techo, y algunos elementos de la iconografía del santo, de San Cristóbal, pero como remarcando el gigantismo del espacio, el gigantismo de San Cristóbal, que era un gigante también. Entonces, cuando todos leían que había un estudio de todos los artistas y que sí estaban ellos también tratando de hacer un diálogo en relación a aspectos de lo sagrado de nuestro arte virreinal y de la iconografía de esa época, como que eran muy tolerantes y se interesaban muchísimo. Y en realidad se podían pasear por el espacio y ellos mismos hacer sus propias narrativas y descubrir esas similitudes, esas conversaciones. Entonces, creo que el público fue muy, muy bondadoso con nosotros, nadie se enojó. Qué bueno. Más bien dicho, se sorprendió. ¡Wow! Pregunta, ¿qué problemáticas tuvieron en temas de inclusión? Aquí me gustaría empezar a ayudar un poco en la respuesta, en pensar que la noción de inclusión es como término, es realmente un término que no se usaba en los 2000. Se podrían usar otras palabras para decir ser accesibles al público, informar al público sobre el arte contemporáneo, pero inclusión es un término que usamos muy de ahora, diversidad e inclusión. ¿Ustedes lo pensaban de alguna forma? Porque estaban hablando de material que en sí no es sencillo para un público general, por así decirlo. ¿Cómo pensaban la parte pedagógica y didáctica de su proyecto de museo? Bueno, yo creo que ahora definitivamente hay muchísimo más conciencia de eso. Es algo que ha sucedido y que se ha fortalecido y ha tenido un auge increíble en los 2000, digamos. Y últimamente en los últimos años es así como que primordial, y sobre todo esto de crear comunidad, que en realidad yo no me tuve que preocupar de crear comunidad, porque como percibí en un momento dado que había una comunidad que no tenía dónde exponer, que era esta comunidad de la que hemos estado hablando, de los medios electrónicos. Entonces, inmediatamente ellos fueron como los que apoyaron el proyecto, los que lo cobijaron y los que permitieron que saliera adelante.
La parte de inclusión, pues inclusión te refieres como a la comunidad, a los alrededores, a la zona. Por eso digo que es un término que tiene una temporalidad, es decir, es un término que utilizamos hoy, pero me interesa, por ejemplo, que ustedes sí identifican una necesidad social del proyecto, que es atender, cobijar, diseminar y empezar a hacer un proyecto de captación de una comunidad artística, que es la comunidad de Hace Nuevos Medios, etcétera. Entonces, cuando usted, no sé cómo concebían al público, ¿cómo concebían a su público? Mira, yo creo que nuestra preocupación más bien era hacer una suave transición, una transición suave, no una transición así de que, oh, ya, aquí ya esto se olvidan y ahorita va a ser arte contemporáneo, sino, sino en esta exposición fue más bien explicar muchísimo, entrevistamos a todos los artistas por qué habían hecho esto y cómo habían investigado toda la historia de esos cuadros religiosos y a qué los llevó a hablar sobre el sacrificio, sobre ciertos rituales, sobre aspectos de ciertas iconografías de los santos y demás, y entrevistamos a todos ellos para que lo explicaran a los artistas y después podían entonces ellos ir y ver la obra original que estaba allá y que ahora ya podían tener el placer de visitar en un museo espléndido como el Munal, y cómo los artistas que iban ya a llegar a ser parte de la escena de este espacio, cómo dialogaban con estas obras. Y sí, creo que eso fue muy apreciado, que se les pudiera explicar debidamente este cambio tan abrupto, digamos, de época y de lo que fue algo religioso con hasta cierto punto el arte contemporáneo, podríamos decir algo profano, pero no tanto porque bueno, es solamente un lenguaje y herramientas distintas. Y me refiero, por ejemplo, también había otra pieza que yo creo que llamó mucha la atención, que fue el video de Jimena Cuevas, en donde ella se está frotando el ojo con un chile, que es una cosa impresionante ese video, muy fantástico, pero lo pusimos en una correspondencia con un cuadro de Santa Lucía que se saca los ojos y sí. En ese cuadro se saca los ojos, los tiene en una bandeja y entonces la respuesta, la resonancia de lo contemporáneo era este video de Jimena Cuevas, y después había una serie de videos en donde entrevistamos a los artistas y a especialistas también de iconografía y demás, donde nos explicaban por qué alguien de arte contemporáneo podría haber realizado una exposición, una obra así. Bueno, creo que en el caso de Jimena esa obra ya existía. Fueron los curadores los que los pusieron juntos. Claro. Y también en el caso del altar quemado, bueno, pues me acuerdo que Edgardo Ganado inmediatamente dijo, hay que poner los cuadros negros de Beatriz Zamora para ponerlos en diálogo con esta obra maravillosa del altar quemado, que probablemente alguien anteriormente ni siquiera le hubiera puesto atención a esa obra, pero para esa comunidad era una de las obras más interesantes y más importantes. Claro. ¿No? Entonces, bueno, sí, o sea, siempre tener conciencia de que hay que dar más información, hay que facilitarle a la gente la visita, hay que facilitarle a la gente las correspondencias que quiera hacer de manera libre, sí, pero con ciertas bases, con ciertas herramientas que no solamente lo hagan rechazar una propuesta sobre otra, ¿no? Entonces sí fue más bien como la delicadeza, como manejamos la suavidad o la preocupación con la que manejamos esa transición. Además, la propia transición no fue del arte religioso a los medios electrónicos inmediatamente. También se hicieron algunas exposiciones de arte contemporáneo, como la de Mona Hatoum, que así, Mona Hatoum tenía mucha obra en video, pero bueno, era también un artista visual, con instalaciones, con esculturas y con obras importantes, o si no, no sé, era Mona Hatoum. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál fue la decisión más difícil durante tu gestión?
la decisión más difícil. Híjole, es que me encantó todo. No puedo pensar en nada difícil, pero pues lo tendría que pensar un poco, ¿eh? Sí te puedo decir todas las obras que me parecieron gloriosas. Hay otra exposición individual también maravillosa, fue la exposición de Silvia Brunner, de las nadadoras, en donde eran una serie de proyecciones de nadadoras y una combinación de proyección, video, fotografías y texto, en donde veías todas estas nadadoras dando la vuelta por todo la nave central del templo de San Diego. Esa fue una exposición preciosa y era un poco como una despedida de una relación amorosa a través de la natación. Esa exposición fue preciosa, y también la de Thomas Glassford con sus asters, que puso una serie de asters en esa nave, y entonces sus esculturas asters se convertían en unas estrellas, en una constelación. Era una maravilla. Realmente lo que más trabajo me costó fue, creo que no haber podido hacer más exposiciones de otros artistas contemporáneos que hicieran obras ex profesos en ese lugar tan excepcional. Me hubiera encantado seguir con ese programa. Claro. Porque sí, la verdad que el aspecto deslumbrante de muchas de esas obras, una vez que entrabas ahí y como trastocaban toda la lectura del espacio, era formidable. Entonces, me hubiera encantado poderle dar más oportunidades a otros artistas para hacer algo muy especial, como los pocos que tuvimos, que fue el tiempo que me alcanzó, en los 4 años que me alcanzó el tiempo, el presupuesto, la energía, y lo que requiere hacer una exposición, que generalmente son 2 años de planeación, ¿no? Me hubiera encantado seguir haciendo. Tienes mucha suerte, es muy difícil. Yo que he hecho mi carrera, sobre todo en el extranjero, a mí me cuesta trabajo esto de que no podemos tener presupuesto más que anualmente, que te gastas. Eso me cuesta mucho trabajo. Entonces, hacer planeación de 2 años atrás, pues si es con becas y tienes que como cambiar toda tu forma de pensar. Y en un museo que estás comenzando sus primeros 4 años, todavía estás en gestión de cómo es que como digamos, las bases económicas del museo pues también están en transformación. Claro, entonces tuve esa suerte también. La verdad es que yo debo decir que en esa época tuve mucha suerte tanto de trabajar en el Museo del Chopo en los 90, justo en un momento donde confluían muchas cosas y donde estaba pasando tanto en el arte contemporáneo, y después que me llamaran a hacer este trabajo en ese edificio absolutamente glorioso, que fue el Laboratorio Arte Alameda, y después ni se diga de Saril Defonso. Verdaderamente sí, los 3 espacios me hechizaron por su belleza, y entonces, pues sí, traté de dar lo mejor de mí para hacer cosas excepcionales. Nosotros estamos agradecidos por tu legado y por la importancia del trabajo que has hecho. Parte también de nuestro ejercicio no solamente es un ejercicio interno a la institución, sino el robustecer también la imagen, no solo del curador, gestor del gusto, tastemaker en inglés. Me parece, es una cosa limitada pensar en un curador como alguien que vaya a escoger artistas. Hacemos una gestión bastante complicada, producción, administración y todo eso, para que nuevos curadores jóvenes o gestores culturales jóvenes pues tengan también un caminito, ¿no? Saber que totalmente. Eso es significativo. Vamos a cerrar, pero quería nada más anunciarle al público y también darte la sorpresa que como parte de nuestros festejos de la 2020, vamos a traer de nuevo 4 piezas pequeñas del Munal, ahora del Munal, que formaron parte de la Pinacoteca Virreinal de San Diego. Es una pieza de Juan Patricio Morlete y 3 piezas de Baltasar de Echave y Vía. Y estas 4 piezas, que obviamente no tenemos el aliento en época de pandemia para hacer un gesto más grande, se traen para recordar los orígenes, para recordar esa primera exposición y para hacer un diálogo con 3 artistas contemporáneos, Tania Candiani,
Antonio Vega Macotela, quien hizo su servicio social en el laboratorio, por cierto, que ha sido también una línea muy importante en el trabajo que ha hecho la institución en estos 20 años. Y Edgardo Aragón. Entonces, sus piezas van a estar en diálogo con estas obras, lo cual nos parece muy importante y nos parece muy bonito gesto de recordar y también de pensar cómo es que la obra virreinal se rehace en términos iconográficos al ser contrapuesta con unas miradas que hacen básicamente una crítica del antropoceno. Entonces nos enfocamos en iconografía animal, en iconografía vegetal y nos ayuda a poner, digamos, una distancia crítica a estas nociones, a cómo es que se representa el paisaje y el reino animal en ese periodo de la pintura virreinal. ¡Ay, qué maravilla! Me encanta, bueno, no me la pierdo. El 19 de diciembre, si todo es que parece seguir como estamos, todo cambiará si nos vamos a fase roja de nuevo. Pero el museo, claro, por sus dimensiones, ofrece una experiencia perfecta de sana distancia y de seguir los protocolos. Por supuesto. Con todo el cuidado. Con esas alturas. ¿Qué altura tiene, Lucía? Ay, ya se me olvidó. Yo no sé. Yo 40 metros de altura, 33 al friso, creo. 33 al friso quiere decir que si subes a las cúpulas, pues es mucho más, ¿no? Sí, no, es una maravilla. Una maravilla. Sí. Un lugar precioso. Pero, Paloma, te agradezco muchísimo esta hora que nos has dado de tu increíble trabajo y recordar contigo estos orígenes del laboratorio. Nos parece la mejor forma de comenzar nuestras celebraciones de 20 años. Ay, pues te agradezco a ti muchísimo el haberme invitado, Lucía, y de verdad les deseo lo mejor en este festejo tan importante y tan simbólico para todos, tan significativo para todos. Sí. Continuamos y claro que si tienen más preguntas, que no hice todas las preguntas que tenemos, pero hay unas que ya habíamos contestado, mándenlas a nuestras redes y las vamos a estar contestando paulatinamente. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias al laboratorio. A todos. Y gracias, Maricar, por estar atrás de bambalinas haciendo la parte técnica. Buenas tardes. Buenas tardes.